Hoy día hablaremos de lealtades familiares. Es sorprendente cómo nuestra lealtad hacia el árbol define nuestra existencia, excluyendo la intención con la que tomamos decisiones. ¿Elegimos libremente a nuestra pareja por lo que creemos que lo hacemos? Decididamente la respuesta es no. Como tampoco elegimos libremente nuestra profesión, el nombre de nuestros hijos, nuestro domicilio. En fin, casi lo más conveniente sería preguntarnos si realmente alguna elección es exclusivamente propia. Bien, dada la temática de este tema, hoy nos focalizaremos en el oficio o actividad diaria. La profesión elegida expresa lo que nuestro sistema familiar necesita de nosotros para compensar algo anterior, es decir, con el oficio reparamos nuestro árbol genealógico. Y así vemos familias donde todos son dentistas, todos son médicos, todos son maestros, todos son carpinteros, etc. En algunas ocasiones recibimos estos mandatos desde que somos niños. El motivo, ser aceptados en el clan que reparas con tu profesión. El arma familiar siempre tiende al equilibrio del árbol, seamos o no conscientes de ello. Puede ser que me dijeras, yo estudié Derecho porque la facultad estaba cerca de casa, por ejemplo. ¿Realmente crees que este fue el motivo de tal decisión? La pregunta sería, ¿te fascinaba la abogacía? ¿Hubieras preferido escoger otra carrera aunque tuvieras que alejarte más? En cuyo caso, ¿qué información inconsciente manifiesto con esta decisión final? No importan los motivos, puesto que no dejan de ser solo justificaciones, aunque no sean entendidas como tal por la mente consciente. Cuando una profesión es vocacional, aunque también posee la connotación de reparación, lo hace desde un punto de vista positivo, es decir, nos dedicamos a ello porque nos apasiona y lo disfrutamos, porque lo hacemos, se nos da bien. No es fácil y sencillo y además nos genera lo que podríamos definir como buenos ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos dedicamos a algo que nos gusta y si nos va bien, nos gusta y también tenemos buenas ganancias, bien, ahí no habría conflicto. El conflicto es cuando nos dedicamos a algo y no nos remuneran bien, no nos pagan bien, no nos sentimos a gusto en ese trabajo, ¿sí? ¿Qué repararás con tu profesión? ¿Quién habló de libre albedrío? La reparación, por tanto, trata de la obligación con la que inconscientemente venimos al mundo a fin de sanar los conflictos no resueltos habidos en nuestro árbol genealógico. Vamos a ver como dramas tipo abandonos, abusos, asesinatos, vergüenzas, muertes, enfermedades, traiciones. Una vez indagamos en nuestras raíces y conocemos la vida de nuestros ancestros, vamos comprendiendo el origen de nuestras decisiones. Lo que llamamos indirectamente destino es la conjugación de dos conciencias, la familiar a nivel inconsciente que empuja en una dirección y la individual, al que le llamamos consciente, que participa en la medida que se le es posible. Existen diversos indicativos para poder saber si reparamos o no con nuestra profesión o si estamos reparando en sí. Me levanto sin ganas con solo pensar en el trabajo. No disfruto con lo que hago y los días se hacen largos y pesados. El sueldo no alcanza para llegar al fin de mes o siempre surge algún gasto extra. El caso es que nunca dispongo de dinero para disfrutarlo, invertirlo o ahorrarlo.
Si tengo un negocio propio, se estanca o crece muy despacio. Podríamos deducir entonces que cualquier profesión o actividad es una reparación, en tanto en cuanto conlleve los atributos descritos. Una vez se toma conciencia de qué, a quién y por qué se está reparando, todo cambia y podremos continuar con aquello que realizábamos ahora con otra visión, disfrutándolo y ganando dinero, o quizá la vida, una vez sanado, nos traiga lo que realmente sea para nosotros. ¿Qué reparas con tu profesión? Tu árbol necesita de ti, tanto como tú necesitas de tu árbol. Me gusta decir que tú tienes el problema, pero también tienes su solución, porque la respuesta siempre ha estado en ti. Es el motor para evolucionar, crecer, sanar, vivir con plenitud. Es conmovedor comprobar cómo el árbol utiliza los canales más variopintos para dejarse sentir y hacerse comprender en sus dramas, guiándonos en la vida bajo la tutela imperturbable del subconsciente. En consecuencia, todo aquel que se le propone puede llegar al origen de cuando le está perturbando, incomodando o dificultando su experiencia de vida, estudiando y analizando su transgeneracional por sí mismo o solicitando la ayuda de un especialista en la materia. Y por favor, nunca hables de cargas. Cada cual elige el terreno en el que implantar su semilla para que ésta crezca y florezca. Lo que has venido a trascender te lo proporciona el árbol que tú mismo has elegido, en función de las experiencias sufrientes habidas en sus generaciones precedentes. Por tanto, ya no hablamos de que casualmente en tu sistema familiar abunde el miedo a la carencia o a no tener hijos o a ser maltratado o abandonado o dejar las cosas a medias o que las infidelidades están a la orden del día. El peso de nuestra decisión laboral viene determinada por lo que nuestros educadores, básicamente papá y mamá, establecieron para nosotros desde muy corta edad, así como por la llamada a sanar sufrimientos de nuestro árbol. De esta forma establecemos dos tipos de lectura para las profesiones elegidas en función de lo requerido por el sistema familiar y lo resentido en la familia nuclear, que va a ser el padre, la madre, los hijos durante la infancia. Bien, ahora vamos a hacer un breve resumen de qué conflictos tenemos o estamos sanando de nuestro árbol según las profesiones que hemos elegido. ¿Qué reparas con tu profesión? Requerido por el sistema familiar, el conflicto, separación familiar. Necesito una familia unida, física o emocionalmente, separación de padres, hijos, hermanos, abandonos, exclusiones. Si voy a sanar toda esta selección que acabo de mencionar, entonces ¿a qué me dedicaré? A tejido, patronista, costurera, modista, sastre, tejedora, fabricación y venta de telas y complementos de costura. ¿Cuál sería el conflicto? Falta de comunicación. Necesito que mi familia me escuche, poder expresarme en mi familia, discusiones, ofensas, malos entendidos, silencios y lejanías. Si todo esto hay en mi árbol genealógico, entonces yo me voy a dedicar a las siguientes profesiones: periodista, comunicador, locutor, profesor,
secretaria, publicista, diseñador y comunicador gráfico, montaje y reparación de audio, radio y televisión, relaciones públicas, idiomas, traductores, sociólogos, carteros, mensajeros. Montaje de venta y reparación de móviles, venta de celulares, telefonistas, instalaciones telefónicas, diseñadores de apps y redes sociales. Eso estás reparando con tu profesión. Conflictos en el árbol de maltrato, agresiones en el hogar. Necesito un ambiente amable, cálido y en calma. Entonces, ¿qué profesión voy a escoger si en mi árbol genealógico existe este tipo de conflictos? Me voy a dedicar a la fabricación, venta y mantenimiento de aire acondicionado, calderas y congeladores frigoríficos, conductor de vehículos frigoríficos, bombero, desatascador, pastelero. Esas son las profesiones a las que yo me dedicaría si hubiese esos conflictos en la familia. Otro conflicto más del árbol genealógico que veo mucho en consultas es familia sucia o impura. Necesito lavar la imagen. Consideramos el concepto de familia sucia o impura en todas sus aceptaciones. Es decir, podríamos hablar de mineros, pero también de delincuentes, mafiosos, abusadores, violentos o infieles. ¿A qué me voy a dedicar si voy a sanar esa parte del árbol genealógico donde ha habido una o varias connotaciones de las que acabo de mencionar? Me voy a dedicar a limpiador de baños públicos, casas ajenas, oficinas, friegaplatos, barrendero, barrendera, basurero, chatarrero, fumigador, restaurador de muebles, esteticista, maquillador, peluquero. Esas son esos vendrían a ser los oficios a los que yo me dedicaría si estuviese sanando esa parte de mi árbol. El árbol genealógico, cuando está en peligro de muerte, necesito salvarle. Muertes repentinas o largas que ocurrieron en el árbol genealógico, largas enfermedades, falta de atención médica o medicamentos, o falta de recursos para poder obtenerlo. ¿Qué reparas con tu profesión? Si yo voy a reparar esta parte de mi árbol genealógico, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a ser médico, enfermera, auxiliar de enfermería, protección civil, conductora de ambulancia, instructora de primeros auxilios, farmacéutica o farmacéutico, personal de laboratorio, curandera, curandero, boticario, venta de plantas medicinales, mecánico. Esas son las profesiones u oficios a las que me dedicaría para sanar a mi árbol genealógico. El árbol genealógico y el atender, el cuidar y proteger al niño. Necesito salvar a mi hijo, niños fallecidos por falta de atención médica, de medicamentos o recursos para obtenerlos. Bien, si voy a reparar esa parte de mi árbol genealógico, entonces ¿a qué me voy a dedicar? Voy a ser médico, enfermero pediátrico, niñera, nodriza, cuidadora, maestra, trabajadora social, veterinaria, farmacéutica, boticaria. Voy a vender plantas medicinales. Ahora veamos la pérdida económica en el árbol genealógico. Necesito administrar correctamente mis bienes, ruinas, sufrimientos derivados de una herencia, derroches, malas inversiones, desigualdad económica entre linajes. Si voy a reparar todo este conflicto de mi árbol genealógico, ¿a qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a la banca, voy a ser cajera, banquera, me voy a dedicar a estudiar la administración, voy a ser asesor financiero,
contable, economista, contador, notario, prestamista, personal de casas de empeño. Eso voy a estar reparando del árbol genealógico con mi profesión. Conflicto en el árbol genealógico. No tengo casa, necesito un hogar. Emigrantes, pérdidas, desastre natural o provocado, exiliados de la guerra, aglutinamiento en espacios pequeños. ¿A qué me voy a dedicar si voy a sanar esta parte de mi árbol? Me voy a dedicar a la fabricación y venta de materiales de construcción y casas prefabricadas. Voy a ser albañil, agente inmobiliario, instalador de muros y paneles. Voy a ser arquitecto, voy a ser constructor. Eso voy a reparar con mi profesión. Continuamos. Conflicto del padre ausente en el árbol genealógico. La profesión o actividad escogida tendrá que ver con la energía masculina o rol paterno, atendiendo al lenguaje simbólico y arquetípico del inconsciente. Si siendo niño no he tenido al papá que necesitaba, sean cuales sean los motivos por los que mi subconsciente estableció este mensaje. Papá me critica, me abandonó, no me ve, trabaja mucho, es autoritario. Si falleció, me compara, me exige, no me abraza. Busco al padre que me quiera si me dedico a estas siguientes profesiones. Si me dedico a la informática, distribución, venta, reparación y programación de ordenadores, electricidad y electrónica, fabricación, venta y reparación de iluminación, electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos en general, energía en general, extracción, distribución y venta en industria petrolera, gas, energía, paneles solares y baterías. Seguridad, vigilantes, policías, seguridad privada, militares y todos los puestos relacionados con la industria militar, fabricación, distribuidor y venta de armas y equipos militares. Actividades que implican defensa y ataque como instructores y practicantes de artes marciales. Puestos de trabajo estatales, desde funcionarios a ocupantes de las dependencias gubernamentales. Fabricación, venta, distribución de reparación de antenas y satélites, ¿sí? Todas estas profesiones o oficios a los que me puedo dedicar me va a hacer ver a mí que estoy reparando el padre ausente de mi árbol genealógico. Hasta aquí llega la primera parte de lealtades familiares y ya saben, yo soy Nina Sánchez Aquiray, coach en biodescodificación transgeneracional y estoy dispuesta a acompañarte en este gran camino hacia la sanación.